Saludos cordiales desde el Instituto Nacional de la Salud. Estamos con una teleclínica más de la Red Nacional de Servicios de Sangre del Sistema Nacional Integrado y nos complace poder revisar un tema que es muy importante, sobre todo previo a una vacación, en donde sabemos que de alguna manera planificamos salir de paseo con la familia, algunos estar en casa, pero también las enfermedades llegan cuando menos los esperamos y, por supuesto, después de la vacación también tenemos siempre procesos selectivos que se realizan en las emergencias, en los quirófanos de toda nuestra red hospitalaria. Así que en esta tarde tenemos la dicha y el privilegio de contar con la presencia del doctor Jaime Alejandro González. Él es médico cirujano y él es el actual jefe de la unidad de emergencia del Hospital Nacional de Santa Ana, que vale la pena decir que le han dejado renovada la emergencia. Doctor, está muy preciosa la infraestructura y todo el equipamiento de la emergencia del Hospital San Juan Dios de Santa Ana. Y también tenemos a nuestra amiga, maestra y licenciada Marta Lilian González de Martínez, que docente universitaria, y que vamos a hablar un poco acerca de algo que a veces le da dolor de cabeza al equipo médico y al equipo de banco, es las indicaciones de los hemocomponentes, sobre todo para las transfusiones preoperatorias. O sea, cómo debo transfundir o no transfundir, si tiene tanto de hemoglobina, para de esta manera que podamos tener a un paciente que se recupere lo más pronto posible y exponerlo a un menor riesgo. Así que, doctor, iniciamos con la presentación de indicaciones de hemocomponentes y transfusiones preoperatorias. Bien, buenas tardes, mucho gusto. Vamos a hablar un poco, algunos tips esenciales, algunas cosas bien puntuales sobre las transfusiones preoperatorias. Vamos a hablar primero sobre la transfusión de hemoderivados y sus técnicas de ahorro, que son base de la medicina transfusional. Hay que tomar en cuenta que se fundamenta en el trabajo multidisciplinario de anestesiólogos, cirujanos, hematólogos, internistas, entre otros, con el objetivo esencial de disminuir y evitar las denominadas transfusiones innecesarias. La sangre que se transfunde en el momento actual, recordemos que es la más segura que se ha logrado tener a través de la historia, pero es imposible llegar a que esta sangre sea sin ningún riesgo para nuestros pacientes. Por lo que siempre es necesario tener en cuenta, como parte de la medicina transfusional, el equilibrio entre riesgo y beneficio en la indicación de cada uno de los hemoderivados administrados. Un poquito de historia. Recordemos que el tratamiento de reemplazo sanguíneo humano se aceptó a finales del siglo XIX aproximadamente. Luego siguió la introducción de los grupos sanguíneos por parte de Landsteiner, que identificó los grupos principales, ABO, en 1900, lo que derivó el uso frecuente de hemoderivados durante la Primera Guerra Mundial. Y es en honor a él, doctor, que celebramos cada año el Día Mundial del Donante Voluntario, porque el 14 de junio es la fecha de su cumpleaños, del señor Landsteiner, del investigador. En 1939, Levine y Stenson publicaron el concepto ya del grupo RH. La sangre entera se consideraba en esta época el estándar para la transfusión hasta finales del decenio de 1970, cuando ganó prominencia el tratamiento con hemoderivados dirigidos al logro de un objetivo. En situaciones de emergencia, el donante universal tipo negativo, los glóbulos rojos y el plasma tipo AB pueden transfundirse a todos los receptores. El O negativo y los glóbulos rojos específicos de tipo son igualmente seguros para las transfusiones en emergencias. Son situaciones que debemos estar tomando en cuenta. Hablemos de algunas indicaciones para el tratamiento de sustitución con hemoderivados en cirugía. Transfusión de concentrados. Primero, hablemos de la mejoría en la capacidad de transporte de oxígeno. Y aquí es donde vamos a entrar un poco ya en discusión respecto a lo que algunos todavía practicamos en nuestros hospitales. Hay pocas pruebas que apoyen a la fecha la premisa de que la transfusión de eritrocitos equivale al incremento en el suministro y utilización celular de oxígeno. Las razones para esta aparente discrepancia se relacionan con las modificaciones que ocurren en la sangre almacenada. La disminución en la concentración de 2,3-difosfoglicerato y la P50
afecta el suministro de oxígeno y la deformación de los eritrocitos deteriora la perfusión en la microcirculación, y esto se puede ver durante la transfusión. La anemia. En 1988, ya hace algunos años, el National Institute of Health Consensus Report cuestionó la posición de las concentraciones de hemoglobina menores a 10 gramos sobre decilitro o el hematócrito menor al 30% que indicaban la necesidad de transfusión preoperatoria de eritrocitos. Demostró que la conservación de concentrado de hemoglobina entre 7 y 9 gramos sobre decilitro no tenía efectos adversos en la mortalidad de los pacientes quirúrgicos. De hecho, en los pacientes con clasificaciones en la escala de Apache 2, menor de 20 o pacientes menores de 55 años de edad o menores, en realidad tuvieron menores tasas de mortalidad. Normalmente se transfunde con hemoglobina mayor a 9 gramos decilitro. Esta estrategia anticuada expone de manera innecesaria a los pacientes a un mayor riesgo con un poco beneficio. O sea, hablamos de que podemos generar más riesgo con la transfusión que el procedimiento propiamente. Y ahí, que a pesar de que los hemocomponentes, la unidad de sangre completa, pasa por un proceso biotecnológico con el cual se fracciona, se le hacen pruebas de tamizaje, pero siempre tenemos esos periodos de ventana que no hay ninguna prueba en el mundo que todavía sea capaz de detectar si una persona puede portar un virus. Y no hacemos también las pruebas de todos los virus que existen, sino que de los más frecuentes dentro de nuestro medio. Y también creo que es muy importante. Eso estamos hablando de que el riesgo podría ser que la unidad de sangre pueda infectar o transmitir una enfermedad a otra persona, pero también está el riesgo de las reacciones adversas post-transfusionales de tipo inmunológico. Quizás ahí tendríamos que tener en cuenta que realmente la seguridad de los hemocomponentes proviene del donante, ¿verdad? Por eso debemos apostarle a la donación voluntaria altruista y repetitiva, porque a pesar de todo, como dicen los doctores, todo lo que se le hace a la sangre, debemos recordar que los sistemas inmunes, a pesar de ser generales, son específicos para cada persona. Cada persona va a responder de manera diferente, ¿verdad? Inmunológicamente. Por lo tanto, por muy seguro que sea un hemocomponente, no sabemos la respuesta del receptor. Sí. Las sugerencias más habituales son la anemia sintomática para transfundir en los pacientes normovolémicos cuando la hemoglobina preoperatoria es inferior a 8 gramos decilitro. No estamos hablando de 10 ni de 9. A 8, una anemia sintomática. Y dice anemia sintomática, o sea que debería de demostrar signos clínicos de que el paciente está descompensado y que necesitaría un apoyo con hemocomponentes. Correcto. La transfusión no está casi nunca indicada cuando el nivel de hemoglobina es mayor de 10 gramos decilitro. Casi siempre está indicada cuando es menor a 6. Debe evitarse el empleo, y este es un punto bien clave, evitarse el empleo de un valor de hemoglobina o hematócrito como único umbral por encima del cual debe ser transfundido un paciente. O también dicho, un trigger transfusional, o sea, tener un valor que si este valor está abajo o está arriba, de ahí yo tomo la decisión. No, tiene que ser un consenso clínico incluyendo el estado actual del paciente. Claro. ¿Cómo tratar la anemia en el paciente prequirúrgico? La anemia es la insuficiencia de glóbulos rojos o la disfunción de los glóbulos rojos que afecta la capacidad de transporte de oxígeno y perfusión tisular. La Organización Mundial de la Salud define anemia como tener una hemoglobina menor de 13 gramos decilitro en hombres y menor de 12 gramos decilitro en mujeres. La detección temprana de la anemia es importante para el tratamiento antes de la operación del paciente. Los factores de riesgo del paciente deben considerarse los principales: la malignidad activa, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, pérdida de peso involuntaria reciente y tratamiento con quimioterapia, que son patologías bastante complejas en las cuales sí deberíamos de tener muy De cuidado. hecho, desde la Organización Mundial de la Salud, desde hace algunos años estamos tomando las medidas necesarias para poder implementar la estrategia que se denomina la gestión de la sangre del paciente. Y eso precisamente es lo que usted explica, en donde es muy importante que en los establecimientos del primer nivel de atención, de donde vienen los pacientes, de donde vienen los usuarios de los servicios,
se dé una detección temprana de la anemia, porque es mucho más económicamente más fácil, menos costoso, que podamos corregir una anemia con suplementos como hierro, sulfato ferroso, o algunos otros suplementos con la dieta, que esperar a que ya esté en el momento prequirúrgico y que de repente queremos que le suba la hemoglobina 1 o 2 gramos por decilitro en un par de horas. Esa anemia, incluso nosotros en un curso sobre la gestión de la sangre del paciente para la disminución de la mortalidad materna e infantil, estamos muy claros que este es un pilar que nos puede llevar a disminuir todos esos problemas y a veces contrariedades que tenemos con el uso de un hemocomponente, sino que el paciente ya va preparado al proceso quirúrgico, porque hemos detectado la anemia de manera temprana y se le ha dado un tratamiento integral. También se debe considerar factores quirúrgicos, como si el paciente se somete a una cirugía abdominal importante, resecciones hepáticas, o si la pérdida de sangre estimada es de más de 500 ml. Incluso algunos reportes operatorios de unos centros quirúrgicos hacen esa pregunta en el reporte, si se espera un sangrado arriba o abajo de los 500 ml. El momento de las pruebas prequirúrgicas es fundamental para tratar a los pacientes antes de las intervenciones, y lo ideal es comenzar 3 o 4 semanas antes del procedimiento. Sin embargo, si se va a utilizar la terapia con hierro o agentes de estimulación de la eritropoiesis, es probable que las pruebas tengan el mayor beneficio si se realizan de 4 a 5 semanas antes de la cirugía. Sigamos con el tratamiento de la anemia. Recientes lineamientos de la Asociación Americana de Bancos de Sangre recomendó un límite mínimo de 7 gramos sobre decilitro para pacientes hemodinámicamente estables y 8 gramos decilitro para pacientes que serán sometidos a cirugía cardíaca, ortopédica y enfermedad cardiovascular persistente. Hablando de esto, la enfermedad cardiovascular persistente habla de isquemia o infartos previos, principalmente. La indicación más común para la transfusión de sangre en pacientes de cirugía es la reposición de volumen de sangre. Sin embargo, la cuantificación del déficit de volumen intravascular real es a menudo difícil de determinar con precisión y rapidez. Las mediciones de hemoglobina o niveles de hematócrito se utilizan con frecuencia para evaluar la pérdida sanguínea, pero ocasionalmente puede ser engañoso frente a una pérdida aguda. Hablamos de un caso de emergencia. Tanto la cantidad como la tasa de sangrado son factores en el desarrollo de signos y síntomas de la sangre perdida. Reponer volumen. Por ejemplo, la pérdida de sangre en el quirófano se puede evaluar aproximadamente estimando la cantidad de sangre en la herida y en los paños, pesando las esponjas y cuantificando la sangre succionada en el campo operatorio para tener una idea de la pérdida que se ha tenido. Una pérdida significativa de sangre requerirá una reanimación equilibrada que incluye tanto glóbulos rojos, plasma fresco congelado y puede incluir plaquetas. Y podríamos hablar ya de algunos protocolos de transfusión masiva que pueden iniciarse desde la máxima urgencia. Actualmente se recomienda transfundir basado en la situación clínica del paciente y no en un valor de corte de hemoglobina, lo que hablamos de un trigger. Incluso las guías clínicas recientes fomentan un manejo más restrictivo de las transfusiones hasta 7 gramos de hemoglobina, excepto en pacientes sintomáticos, cardiópatas coronarios o necesidad de transfusión masiva cuando se habla de un paciente traumatizado. Aquí les menciono nada más los pilares del manejo de la sangre en el perioperatorio. Como podemos ver, en este cuadro se clasifica en el preoperatorio, intraoperatorio y en el postoperatorio. Y habla del pilar 1, detección y tratamiento de la anemia preoperatoria, pilar 2, reducción de la pérdida sanguínea perioperatoria y pilar 3, optimización de la tolerancia a la anemia. Son los conceptos que debemos de manejar para nosotros tener los mejores resultados y evitar lo más posible las transfusiones preoperatorias. Otro de los esquemas que tenemos que tener en mente es la medicina transfusional aplicada al paciente. Optimización de la hematopoiesis, minimización del sangrado y las pérdidas hemáticas
y mejora de la tolerancia fisiológica a la anemización del paciente. Todo esto es un trabajo en equipo, no solo del cirujano, hablamos desde el internista, desde el nutricionista, banco de sangre, todos los que trabajamos alrededor de un paciente prequirúrgico. Continuando, hablemos un poco de la transfusión del plasma fresco congelado. Porque como usted lo estaba mencionando, en un paciente que ha tenido un trauma importante, no solamente se le escapan los glóbulos rojos, No, correcto. sino que tiene pérdida sanguínea que incluye el plasma, plaquetas, glóbulos rojos. Entonces, creo que es muy importante destacar que en este tipo de pacientes tenemos que hacer una revisión para esos protocolos de transfusión masiva. Correcto. No existen suficientes estudios aleatorizados y con evidencia fuerte que apoyen las indicaciones habituales del plasma en la práctica diaria. Las situaciones en las que podría transfundirse, apoyadas habitualmente en consensos de expertos, se pueden resumir como a continuación. Primero, sangrado activo en situaciones con déficit de múltiples factores de coagulación, entre las que el paradigma es la hemorragia masiva, como con transfusión masiva, ya sea de origen traumático u obstétrico. Coagulación intravascular diseminada con sangrado activo. En general, la administración de plasma fresco congelado puede estar indicada en situaciones con sangrado activo acompañada de un INR mayor de 1.5. Reversión urgente de anticoagulantes, de fármacos con acción antivitamina K, como la warfarina, el acenocumarol, en pacientes con hemorragia activa. Y reposición de factores de coagulación en las deficiencias congénitas cuando existan concentrados de factores específicos. Pero también hablamos de plaquetas, porque siempre en trauma, en el protocolo de transfusión masiva, se contempla la transfusión plaquetaria. Y empezamos diciendo que la transfusión de plaquetas no es efectiva y está muy rara vez indicada cuando la trombopenia se debe a destrucción incrementada de plaquetas, porque le vamos a estar poniendo simplemente para seguirlas destruyendo. ¿Cuáles son las indicaciones? Paciente con trombopenia inferior a 50.000 plaquetas que vaya a ser intervenido quirúrgicamente o al que se le vaya a realizar una exploración masiva de forma inminente cuando la cirugía sea a nivel del sistema nervioso central y la cifra umbral a este momento estaría indicada la transfusión, se incrementa hasta valores de 100.000 plaquetas. La hemorragia difusa luego de una transfusión masiva o hiperconsumo con niveles de plaquetas inferiores a 75.000. En algunas guías esta cifra se sitúa abajo de los 50.000. En cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, pacientes con sangrado difuso y recuentos plaquetarios inferiores a 100.000. En los pacientes con una cifra plaquetaria inferior a 20.000 en los que no exista sangrado activo, la indicación es cuestionable y no está aceptada de forma universal. O sea, todavía pudiera evitarse de alguna manera la transfusión. Los pacientes en el tratamiento con antiagregantes plaquetarios sometidos a cirugía cardíaca con sangrado difuso pueden beneficiarse de la administración de plaquetas, aun cuando el recuento no sea inferior a las cifras citadas anteriormente. Igualmente, la cirugía no cardíaca en los pacientes con sangrado activo, teniendo en cuenta que la eficacia es mayor en los casos de pacientes tratados con aspirina que los que reciben el clopidogrel. Ahí tenemos que tener un poquito de cuidado con ese fármaco. Para finalizar, recordemos que la anemia en el entorno prequirúrgico se ha relacionado con transfusiones y malos resultados. Es esencial identificar poblaciones en riesgo de anemia y realizar pruebas de detección temprana. Existen datos a nivel internacional donde hay más probabilidades de poner en riesgo la vida de un paciente a través de una transfusión que, por muy gracioso que suene, que tenga un accidente aéreo o que tenga un accidente automovilístico. Existen cifras, datos, gráficas que apoyan estas conclusiones. Por eso los invitamos a analizar primeramente cómo está su paciente antes de decidir el momento quirúrgico. Las poblaciones en riesgo incluyen personas con enfermedad renal crónica, pérdida de sangre reciente, es decir, hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, personas mayores, cáncer, enfermedades inflamatorias y pacientes que han tenido cirugía bariátrica. Por último, el uso de hemoderivados como plasma fresco congelado o concentrados de plaquetas
debe ser más en un contexto de emergencia, como lo mencionaba el doctor, una emergencia quirúrgica, o si la enfermedad de base no se logra corregir y persiste la necesidad de realizar el procedimiento quirúrgico. Si piensas donar, cuando hay una emergencia ya llegas tarde. Acude regularmente. Tomémoslo muy en cuenta. Usted ha puesto algo sobre la mesa, doctor, que es muy importante. Primero es que no podemos pensar de que es adecuado o que está actualizado poner una frontera entre decir a estos pacientes con este nivel de hemoglobina voy a transfundir y a estos no, sino que es una evaluación integral en donde depende del motivo por el cual el paciente presenta una anemia, porque hay algunas anemias fisiológicas que no van a ser corregidas con un hemocomponente. Hay algunas anemias cuyo origen, por ejemplo, en la enfermedad renal, va mucho más allá y podríamos probar con medicamentos que ayuden, en este caso, a la hematopoiesis y la eritropoyetina, por supuesto, y de esta forma disminuir ese riesgo residual en cada uno de los pacientes. También usted hablaba de que en casos, sobre todo de un sangramiento activo, una hemorragia masiva, ya sea por un evento quirúrgico, traumático u obstétrico, pues habría que combinar tanto los glóbulos rojos, el plasma, con las plaquetas, en un protocolo que ordenadamente le permita tanto al personal del servicio de sangre saber que estamos ante una emergencia, que hay una persona que está en peligro de muerte y entonces que tenemos nosotros que actuar inmediatamente para ir dándole respuesta. También mencionó que los cambios hemodinámicos no se dan de inmediato, porque entra el hemocomponente, comienza a distribuirse en todo el cuerpo y pues ahí esperamos que si es de tipo a tipo no tengamos una reacción inmunológica, pero tal como lo explicaba la licenciada González, siempre hay ese riesgo de que alguien al recibir algo que no es de él, pues lo rechace. Correcto. Y creo que nosotros como servicios de sangre tenemos muy claro que la responsabilidad de prescribir recae en el médico. Correcto. Y en todo momento, ya sea en una cirugía electiva o en una cirugía de emergencia, quien debe tener claridad de estos elementos para decidir si amerita el costo-beneficio o el riesgo ante un niño, una niña, una mujer embarazada, un paciente, un adulto mayor, cualquier persona que requiera un hemocomponente, que realmente le pongamos el hemocomponente si lo necesita. Es como podemos decir que algunos pacientes quieren que se les dé antibiótico cuando es una infección viral. Entonces estaríamos más bien causando probablemente una resistencia a los antibióticos o problemas gastrointestinales y otro tipo, en lugar de beneficio. Correcto. Incluso para los protocolos de transfusión masiva existen indicaciones precisas, claras, tipos de fracturas, estado del paciente, y no es uno solo, ¿no? Que son de 2 o más criterios que se deben de tomar antes de activar un protocolo de transfusión masiva, donde escalonadamente se van administrando cantidades de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas conforme avanza el proceso del paciente. Y en algún momento se puede detener si se considera que se logra estabilizarla. Totalmente de acuerdo. Y licenciada Martínez, ¿qué es lo que nosotros hacemos entonces en el banco para poder llevar ese control que nos permita enviar un hemocomponente a la hora que es requerido por un área quirúrgica o un área médica en un servicio de medicina interna o de pediatría o en el área de emergencia de un hospital? Bueno, realmente es importante que recalquemos que debemos de estar claros que el trabajo de banco de sangre no es individual. El trabajo de banco de sangre es completamente en equipo, ¿verdad? Y intervienen todos los factores desde el momento de obtener la materia prima hasta el momento de ser distribuido, descartado o utilizado para otro tipo de situaciones, los hemocomponentes, ¿verdad? Parte de lo que se ha expuesto aquí, el doctor ha sido muy puntual, ¿verdad?
Y es importante que todos estos conocimientos sean llevados hasta quien los necesita, en este caso, no solo el personal médico y paramédico, sino que también la población debe conocer, porque en el banco de sangre se dan situaciones como, por ejemplo, que el paciente lleva sus donantes y como llevó 3 donantes, exige que le pongan 3 unidades. Teniendo en cuenta que quien... Es algo bien común, algo que presionan al médico, presionan a la enfermera, que hicieron la sangre, si la vendieron o qué pasó. Y el médico es el que debe de establecer su sabiduría en ese momento, ¿verdad? Para establecer la necesidad o no de un medicamento, ¿verdad? Igual, este tema, ¿verdad? Tenemos que abordarlo de diferentes factores, de diferentes etapas, ¿verdad? Y una de ellas es la trazabilidad de la sangre y la provisión de estos hemocomponentes, ¿verdad? Por eso hemos tratado también de abordar este tema, ¿verdad? Para concientizarnos como bancos de sangre en cuál es nuestro trabajo y cuál es el objetivo que nosotros tenemos a futuro, ¿no? Mientras pone la presentación, mandamos saludos a Santiago de María, que está conectado ahí, también en el banco de sangre del Hospital Bloom, el Hospital Sajamil, el Hospital Nacional San Rafael, el Hospital Nacional de la Mujer, hay 6 compañeros que están conectados, también la doctora Yesenia Carvajal, saludos doctora desde Cojutepeque, dice que es una excelente ponencia. Aquí también tengo un comentario antes de ya ceder la palabra a la licenciada Martínez. Francisco Villarreal nos escribe y dice: creo que serían muchas las transfusiones que no se harían si en las áreas clínicas se tuviera una mejor gestión y un mejor uso de los hemocomponentes sanguíneos, tal cual usted le explicaba. Entonces, Marta, cuando te referís a trazabilidad y la disponibilidad para ese momento de emergencia, 3 de la mañana, Viernes Santo, ¿a qué nos referimos? Realmente debemos tener en cuenta que la trazabilidad de los hemocomponentes es parte de nuestro sistema de defensa como bancos de sangre, porque es lo que fundamenta nuestro trabajo y lo que va a dar como un caminito desde el momento que se colecta la sangre hasta el momento que se distribuye. Y como dijimos inicialmente, ¿verdad? La seguridad de los hemocomponentes depende totalmente de la seguridad del donante, del tipo de donante que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de la trazabilidad. El concepto de trazabilidad a nivel general es la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo, ¿verdad? Nuestros hemocomponentes son bienes de consumo, ¿verdad? Pero si aplicamos este concepto a lo que es banco de sangre, vamos a hablar de la correcta documentación de los hemocomponentes, desde la selección del donante hasta su transfusión, utilización o descarte. Es decir, a cada paso de todo el proceso que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces, ¿desde dónde incluye? Depende desde la promoción hasta la distribución. En cada uno de los pasos del banco de sangre, nosotros establecemos controles de calidad que van generando la seguridad de la colecta de la sangre y la seguridad en el procesamiento, la seguridad en la distribución, ¿verdad? Iniciamos con la identificación en la que exigimos un documento con foto, ¿verdad? En nuestro caso exigimos el DUL, ¿verdad? Raros casos atendemos donantes con pasaporte o otro tipo de documento, ¿verdad? Entonces, dado también de que nuestros sistemas informáticos tienen como puerta de entrada el documento de identidad, en este caso el DUI, ¿verdad? Luego después, en la selección del donante, donde clasificamos al donante como apto o no apto, ¿verdad? Interfieren una serie de criterios, ¿verdad? Tanto clínicos como físicos, para definir si este donante es apto o no apto, ¿verdad? Ahí interviene lo que es también los estilos de vida de la persona, ¿verdad? Las conductas sociales, en donde evaluamos conductas de riesgo, ¿verdad? Y luego después colectamos sangre completa, pero también podemos colectar hemocomponentes por aféresis. Voy a hacerte una interrupción, licenciada. De hecho, los últimos días, como tenemos un sistema de rendición de cuentas y ahora estamos mucho más cerca de nuestros usuarios,
en todo el Sistema Nacional Integrado tenemos el código QR. Creo que todos hemos visto en nuestros establecimientos ahí los carteles en donde los usuarios pueden darnos su opinión acerca del servicio, si están satisfechos, si no están satisfechos. Hemos recibido algunas quejas de parte de usuarios que han sido rechazados por tener tatuajes. Entonces, nosotros queremos igual reafirmar que para nosotros es sumamente importante la seguridad sanguínea, la seguridad del hemocomponente. Y por ese periodo de ventana que no se detecta, es muy importante que la persona que esté tatuada se registre previamente en el banco de sangre donde va a donar para que posteriormente pueda llegar a hacerlo sin ningún problema. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que todavía no hemos logrado tener nuestro sistema de información totalmente conectado, pero esperamos que en el corto tiempo eso lo podamos hacer y ya poder decir si está alguien apto o no apto para esa colecta de sangre. Excelente. Sí, ese punto es un punto importante y no solo el periodo de ventana interfiere en la situación de los tatuajes, sino si conocemos un poquito de cómo se elaboran los tatuajes, sabemos que es una serie de pinchoncitos donde se introduce tinta en la piel de la persona. Entonces, si cada pinchoncito, ¿verdad?, que el cuerpo está sintiendo es una alerta para el sistema inmunológico, ¿verdad? Es como que si a usted le apuntara con una pistola, la primera vez se asusta, la segunda vez se asusta, la tercera vez se asusta. Si 1000 veces le apunta con una pistola, 1000 veces se asusta. Entonces, ¿qué pasa al final de esas 1000 veces? Usted mantiene una tensión en su cuerpo y mantiene una conducta de miedo. El cuerpo humano trabaja de la misma manera. Si su sistema inmune está siendo estimulado de tal manera tantas veces, su cuerpo va a generar cierta respuesta a esa situación. Entonces, hago esta comparación porque hay personas que tienen más del 20% del cuerpo tatuados. Entonces, estas personas ya no se aceptan para donar sangre. Por esa situación de la respuesta inmune ya está un poco distorsionada, ¿verdad? Y eso puede tener repercusiones, se pueden identificar anticuerpos irregulares y eso va a generar que la sangre no sea segura. Entonces, pues tenemos una serie de situaciones y sería importante, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad?, de formar una cultura. Entonces, en todos los procesos de la sangre, ¿verdad?, se siguen ciertos pasos y el documentar correctamente estos pasos es lo que nos va a dar la trazabilidad, de tal manera que cualquier persona que haya llegado a donar, cualquier persona pueda saber qué pasó con esa sangre, qué pasó con esos componentes, qué se hicieron, ¿verdad? Y documentarlo a través del tiempo. Tenemos también situaciones específicas de seguridad para el paciente y de los componentes. Aquí entran los controles de calidad. En cada uno de los pasos se realizan, pero tenemos un control de calidad interno, ¿verdad?, que ese se elabora dentro de la institución, se elabora dentro del banco de sangre, porque el objetivo es controlar las condiciones propias de cada lugar. La temperatura a la que yo trabajo, ¿verdad?, las situaciones de capacidad del personal técnico, de cómo pipetear, de cómo medir, de cómo identificar. El control interno nos permite hacer eso. Luego también tenemos un control externo nacional provisto por el Instituto Nacional de Salud a través del Laboratorio Central de Referencia, y ahí lo que nos medimos es la forma en que trabajamos con nuestros compañeros de todo El Salvador, ¿verdad? Si tenemos estandarizados, si tenemos las mismas condiciones de trabajo, si tenemos la misma reproducibilidad de resultados, tanto en precisión como en exactitud, ¿verdad? Luego tenemos también controles externos internacionales, que ahí lo que nos permiten medir es la calidad de los controles comerciales que nos provee la empresa, ¿verdad?, que nos vende el reactivo. Estos controles externos internacionales los provee la misma empresa y los contrata la misma empresa, ¿verdad? Son parte de las licitaciones, pero no controla lo que es la respuesta ni el resultado. Eso es interno, viene directamente a los bancos de sangre. Entonces, para mencionarles, nosotros, voy a poner el ejemplo del Banco de Sangre de Santa Ana, porque es en el que yo trabajo, ¿verdad?
Nosotros somos un hospital regional, somos un hospital de segundo nivel, pero en control de calidad estamos clasificados en el tercer nivel, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos obtenido un 100% de concordancia, ¿verdad? Este control que les estoy mandando es el primero de este año, que se envió a febrero de este año al Instituto Licón en el área de inmunomatología, ¿verdad? Esto es experticia de las personas que trabajan en el área de inmunoserología, ¿verdad? Entonces tenemos ese control. También tenemos en las pruebas de tamizaje el ECAS Online, que es de Biorats, ¿verdad? Y también, gracias a Dios, hemos tenido un 100% de concordancia y ahí tenemos las 4 pruebas de tamizaje porque para Chagas no existe control externo internacional, ¿verdad? Pero sí tenemos esas burbujitas que están en verde, que dice que estamos dentro del consenso, ¿verdad? Y que estamos cumpliendo con ese control externo de calidad. Bueno, internamente, la trazabilidad la hemos seguido a través de sistemas informáticos. Inicialmente, iniciamos con Blood&Soft 2000, ¿verdad? Y luego continuamos con el Delphi. Y el siguiente puntito verde va a decir ESTI. ESTI, principalmente. El siguiente viene ESTI, ¿verdad? Parte del CIS, parte integral del CIS. El Blood&Soft lo cambiamos en el 2015, pero eso no significó que esos datos se perdieran, ¿verdad? Sino que existe todavía en nuestras computadoras una aplicación, esta ADMI, en donde nosotros podemos consultar la trazabilidad de las personas que llegaron a donar en el 2004, en el 2005, en el 2006, y también las personas que se transfundieron, esos son hemocomponentes, ¿verdad? Podemos todavía tener esa trazabilidad. Y eso se mantiene a través del tiempo en los bancos de sangre, ¿verdad? Del 2016 al 2025, pues estamos utilizando el sistema de Delphi, ¿verdad? Que es el que utilizamos ahorita. Y gracias a eso se ha logrado mantener trazabilidad, no solo de los hemocomponentes, sino que el histórico de las transfusiones de los pacientes, que muchas veces este sistema ha permitido evadir errores que pudieron ser graves por un error de envío de muestra, por un error de tipificación. Gracias a este sistema se han logrado evadir, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, también, ¿verdad?, que la trazabilidad de los hemocomponentes está enlazada actualmente con el CIS. Si ustedes observan la gráfica, ¿verdad?, si ustedes observan la diapositiva, en la pantalla superior izquierda está la historia de la unidad. Ahí ustedes ven el número de la unidad que coincide con que está asignada en la pantalla que está abajo al paciente que está indicada en el CIS, ¿verdad? Y el número de la unidad coincide. Y así igual de esta unidad yo puedo tener la trazabilidad de que se hicieron el plasma, que se hizo las plaquetas, que se hizo el crioprecipitado, si se obtuvieron esos hemocomponentes de esa unidad. Entonces, esta trazabilidad es importante y es necesario que luchemos porque en el CIS esa trazabilidad se mantenga, ¿verdad? Que haya una concordancia, ¿verdad? Ahorita el CIS todavía está como en adecuación, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar porque estas situaciones se den, ¿verdad? La trazabilidad en CIS es importante desde el momento de la indicación médica, ¿verdad? Nos está costando un poquito porque el sistema es amplio, ¿verdad? Pero conforme vaya pasando el tiempo, vamos a poder ir trabajando en el CIS de tal manera que la trazabilidad se mantenga. Cuando tenga ya su interfase con el ESTI, pues entonces también va a haber una trazabilidad mucho más amplia, ¿verdad? Entonces, estos son esquemas, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, el número de la unidad continúa la trazabilidad hasta donde dice transfusión finalizada, ¿verdad? Entonces, yo puedo dar seguridad de que ese hemocomponente desde que se colectó hasta el momento en que se transfundió, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad?, tenemos también otra parte, la provisión de hemocomponentes, ¿verdad? ¿De dónde vamos a tener la disponibilidad, ¿verdad? Cuando el médico necesita esos hemocomponentes, realmente el paciente los necesita, ¿de dónde provienen? Entonces tenemos dos aspectos que tienen que ver con la disponibilidad. Uno es la provisión de donantes, es decir, la materia prima, ¿verdad? Y la otra es la colecta y el procesamiento,
Bueno, en la provisión de donantes, el tipo de donantes. Tenemos donantes que son voluntarios, ¿verdad? Muchas veces un donante voluntario, aunque llegue a donar por reposición, fue con buena voluntad de hacerlo porque el amigo le dijo, ¿verdad? Y en ese momento es un voluntario. Pero tenemos también el voluntario altruista, ¿verdad? Que es aquel voluntario que llega a donar sin decir para quién, ¿verdad? Que quiere ayudar, y si a eso le aunamos que sea voluntario, altruista y repetitivo, tenemos nosotros el donante de oro, ¿verdad? Que es el que nosotros necesitamos, ¿verdad? Bueno, tengo el gusto de decir que en esta mesa tenemos 3 donantes voluntarios, altruistas y repetitivos, ¿verdad? Con mucho orgullo y con mucha satisfacción, ¿verdad? Las 3 personas que estamos acá somos donantes altruistas repetitivos. Y luego pues tenemos el donante solidario o de reposición, el que va a donar para su familiar, para su amigo, pero que entre comillas muchas veces lo hace por requisito, porque se lo piden, ¿verdad? Porque si no lo operan, si no lo dan al alta, aunque ese concepto ya desapareció, pero siempre todavía debajo de la mesa se sigue manteniendo el hecho de que la gente cree que está obligado a hacer eso, ¿verdad? En cuanto a la colecta y el procesamiento, tenemos 2 formas de colectar, la intramural, la extramural, ¿verdad? En la intramural, pues tenemos también, colectamos sangre completa y hemocomponentes por aféresis. Y en la extramural, ¿verdad? Tenemos únicamente colectas de sangre completa, pero que por ahorita se está convirtiendo en el pilar fundamental para la donación voluntaria altruista y para la disponibilidad de hemocomponentes. Y luego también el procesamiento, dependemos de la existencia de materiales, insumos y reactivos, que esto es parte de la provisión de cada institución, ¿verdad? Del Ministerio de Salud a través de cada institución. Entonces, pues, si hacemos un pequeño análisis comparativo en los países donde hay 100% de donación voluntaria altruista, ¿verdad? Y nosotros tenemos que en los países desarrollados el donante acude voluntariamente o por cita, de acuerdo a su disponibilidad, dona sangre regularmente, promueve para sí mismo estilos de vida saludables y sabe cuándo puede donar o necesita esperar. No necesitamos andar detrás de él. A nivel nacional, el donante mayoritariamente está desinformado, la mayor parte de veces dona por requisito y muchas veces miente para poder donar. Voluntariamente lo hace por algún familiar o amigo y dona altruistamente cuando es motivado directamente o por la institución donde labora, ¿no? En cuanto al receptor de sangre, en los países desarrollados, acepta conscientemente la transfusión de hemocomponentes, evaluando los pros y los contras de una transfusión, firma el consentimiento informado. A nosotros aquí, ¿verdad? El receptor espera que la institución le resuelva y no promueve la donación voluntaria altruista, recibiendo la transfusión sin conocer completamente los riesgos y beneficios que esta implica, y además exige que se le ponga la sangre aunque no la necesite si ha llevado donantes, ¿verdad? Entonces tenemos 2 panoramas completamente diferentes, ¿verdad? Que es por lo que nosotros debemos trabajar. Entonces, ¿qué necesitamos y de quién necesitamos? Esta fotografía me gustó porque es del 14 de junio del año recién pasado. No está el doctor González ni yo allí, pero somos parte de ese grupo. Somos parte de ese grupo. Ahí ustedes pueden ver parte de las autoridades. Ahí está la jefe de servicios de apoyo, el subdirector, el administrador, la jefe de enfermeras. 2 enfermeras que son voluntarias altruistas repetitivas están pendientes de cuando les toca llegar a donar, el personal de banco de sangre y el personal de donantes voluntarios altruistas y parte del comité transfusional hospitalario, ¿verdad? Entonces, esto nos da a nosotros la idea de que el trabajo nuestro es multidisciplinario y es un solo equipo el que tiene que trabajar. Aquí nadie tiene la batuta, nadie es menos que nadie ni más que nadie, porque todos somos parte de. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en equipo. ¿Y de quién necesitamos? Necesitamos de todos exactamente. Entonces, en lo que necesitamos, indispensable para donar sangre, presentar un DUI vigente,
la edad 18 años. Puse únicamente la edad de inicio porque los nuevos parámetros que vienen a nivel internacional en el nuevo manual de la elegibilidad de los donantes de sangre, ya no se habla de una edad máxima, se habla de que hay que evaluar al donante y de acuerdo a su evaluación permitirle donar o no, tenga la edad que tenga, ¿verdad? Entonces, en cuanto al peso... Y ahí sí, quizás también un elemento importante. Recuerden que, como tal lo hablaba la licenciada Marta, los adolescentes son la energía que mueve el mundo, ¿no? O sea, la juventud mueve el mundo. Y el entusiasmo a la hora de donar es mucho, pero recordemos que ellos también tienen a veces mucho nerviosismo y muchas de las reacciones adversas después de donar son en los adolescentes. Por múltiples motivos, ¿no? A veces no se alimentan bien, acuérdense que a veces no están durmiendo lo suficiente por estar conectados a los videojuegos, al celular. Entonces, también nuestra población como objetivo, aunque es arriba de los 18 años, pero intentamos que sea un poquito más allá de los 20 y tantos para que podamos tener menos reacciones adversas a la donación, aunque, como bien también lo decía y explicaba la licenciada Martínez, si educamos a un donante y él duerme bien, se hidrata bien y tiene un muy buen estilo de vida, entonces prácticamente las posibilidades de presentar una reacción adversa después de la donación es mínima, o sea, es una milésima, ¿no? De una persona por cada 1000. Sí, realmente eso es importante mencionarlo. ¿Y por qué es que en los adolescentes o en los de 18 años se ven mayormente las reacciones post-donación? Realmente la causa es porque la mayor parte de estos jóvenes donan cuando vamos a las instituciones en las donaciones móviles. Y ahí ellos están como un espejo, están sus compañeros encima diciendo, sí puedes, no te vas a desmayar, sí puedes, y no. Entonces, ese ambiente así lo hace, sí, ¿verdad? Que tengan mayores reacciones por donación, ¿verdad? Pero nosotros en Santa Ana tuvimos la experiencia de una pareja de señores, ¿verdad? Que ellos llegaban a donar voluntariamente cada 3 meses, ¿verdad? Su hijo empezó a llegar con ellos cuando tenía como 15 años a ver cómo donaba. Y fue el joven con el que iniciamos el Club de Voluntarios Altruistas. Él donó exactamente el día que cumplió 18 años. Y a la fecha es donante de sangre, ¿verdad? Entonces, como decía el doctor, ¿verdad? Si nosotros preparamos, educamos y culturizamos, no vamos a tener esas reacciones por donación aún en un jovencito, ¿verdad? Otro punto importante es el peso, 50 kilos, que equivale a 110 libras. Bueno, ya de todos es conocido que la persona puede donar 10 ml de sangre por cada kilo de peso. Pero como no tenemos una bolsa para cada peso de persona, ¿verdad? Entonces tenemos bolsas de 500 ml. Entonces equiparamos a que la persona tenga 50 kilos de peso, aunque la bolsa trae 63 ml de anticoagulante, por lo que dona 437 ml de sangre. Todavía le queda de su reserva, aún pensando 50 kilos, ¿verdad? Luego está el estado de salud, ¿verdad? El cual se evalúa durante el proceso. Inicialmente, pues se le ve su hemoglobina, se le ve su peso, se le ve su presión, se toma una muestra para hacer un hemograma muchas veces, ¿verdad? Y ahí se evalúa su estado de salud. Y durante la entrevista también se va a evaluar las conductas de riesgo y su estado de salud, y de acuerdo a eso se va a catalogar como apto o no apto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra labor como población? ¿Cuál es nuestra labor como bancos de sangre? Primero, tenemos que contactar a todas las personas que puedan donar sangre o ayudarnos a promover, porque hay personas que no pueden donar sangre por condiciones propias, pero sí pueden promover, ¿verdad? Estamos hablando incluso de jovencitos de 15 años, ¿verdad? Que tal vez no pueden donar, pero pueden ayudar a promover, ¿verdad? Luego, es informar, dar a conocer los requisitos, quitar mitos o dudas acerca de la donación de sangre, y esta información debe de llegar al 100% de la población, necesite o no necesite donar. Luego debemos sensibilizar, formar una conciencia social para ayudar a quien necesitemos componentes, hacer ver con lo que terminó el doctor su presentación, ¿verdad?
Si llega a donar cuando es una urgencia, ya llegamos tarde, ¿verdad? Entonces hay que donar regularmente. Y luego, pues, fidelizar, crear solidaridad permanente para ayudar a quien necesite la sangre. Y si logramos eso, vamos a tener la medalla, vamos a tener el premio, que es la formación de la cultura, de la donación voluntaria altruista, en donde ya no vamos a necesitar ni decirle a una empresa que vamos a llegar a colectar sangre y que le vamos a dejar un fondo, ¿verdad? Porque todos van a tener disponibilidad de hemocomponentes en el momento que lo necesiten y las personas van a tener conciencia clara de cuándo necesitan esa sangre, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra labor. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Mediante estrategias de promoción. Tenemos que implementar estrategias de participación personalizadas, ¿verdad? Adaptar las campañas para que impacten en los grupos demográficos específicos. Bueno, el doctor mencionó un poquito arriba de los 20, nuestro grupo demográfico puede estar entre los 20 y los 50 o 20 y 45, ¿verdad? Que también es el grupo demográfico que elabora en el país, la franja de trabajo que se tiene, ¿verdad? Y bueno, buscar colaboración de personas influyentes, líderes de opinión, para amplificar e internalizar el mensaje de la donación voluntaria altruista y repetitiva de sangre. Y esta es una tarea que debemos hacer entre todos, uno a uno, ¿verdad? Y así, gota a gota, mantener la disponibilidad de hemocomponentes, ¿verdad? Así es que nuestra meta, formar una cultura de donación voluntaria altruista y repetitiva de sangre, ¿verdad? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada González. Doctor, aquí tenemos alguna alimentación de parte de los colegas que están conectados del Hospital Rosales. Interesante abordaje para el buen uso de un componente. Gracias por la información desde Zacatecoluca. También desde Aguachapán nos saluda Sonia Eloísa Arias. Muy buenas tardes. Dicen que en Santiago de María estaban conectados 8 personas. Saludos, estamos desde el Hospital de Zacatecoluca. Escribe Reina Alejandro. En Nueva Guadalupe nos comentan que sería muy importante buscar y retomar mecanismos para alimentar las buenas prácticas de medicina transfusional a todo el personal multidisciplinario, no solamente al del banco de sangre o al médico, sino que a todos los involucrados en la cadena transfusional. Igual, saludos desde Cojutepeque. Y aquí Teresa Sánchez hace un comentario que me parece muy atinado. Si llegara un donante con tatuaje y no está registrado el lugar donde llega, se puede llamar al banco donde dice que donó la última vez para confirmar si lo reportó y comentan sus pruebas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es algo que se puede hacer para ver si el donante, a veces el donante con algún tatuaje dice, yo he donado hace 3, 4 años, no sé qué, y puede ser cierto o no puede ser cierto. Y a nosotros nos interesa mucho la seguridad. Totalmente de acuerdo con tu comentario. También Patricia Sandoval desde el Hospital Bloom dice, y está contemplado, a ver, aquí, y está contemplado en algún momento registrar donantes en el CIS. Sí, de hecho, lo que presentaba la licenciada Martínez es ya la trazabilidad que podemos ir llevando desde el CIS. Lo que pasa es que, como bien lo dice, está en desarrollo el tema de banco. Y la idea es que en pocos meses ya podamos integrar todo lo trabajado en el ESTI, en el sistema de gestión de hemocomponentes al CIS. Y así va a estar trazado desde el brazo del donante hasta el brazo del receptor o hasta su descarte si fuera necesario descartar el hemocomponente. De aquí, Denis Barrientos, Hospital Sacamil, excelente presentación. Y Jacqueline Moreno también desde el Hospital de Sensunte, Peque, 5 conectados. Bueno, lo dejo con los comentarios finales. Para que podamos despedirnos de nuestra audiencia y de esta manera también desearles a todos una muy feliz y bendecida vacación. Creo que todos la necesitamos. Recuerden, nosotros seguimos trabajando, los hospitales trabajan 24 horas, los 365 días de la semana y como bien lo dijo el doctor, antes de una emergencia, pues lo importante es que no volvamos donantes voluntarios. Doctor. Bien, pues recordarles, ¿no?, que ante todo evaluar bien a los pacientes preoperatorios para saber en qué momento realizar transfusiones, evitar mal uso de los hemoderivados y los hemocomponentes en los procedimientos quirúrgicos, pues sí, feliz tarde para todos. Licenciada. Bueno, y inicio con comentarles que en el Banco de Sangre de Santa Ana pues estaremos atendiendo donantes de forma normal, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles y jueves, reanudamos el lunes, ¿verdad?
para cualquier atención. Sabemos que trabajamos en red, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de nosotros como red de bancos de sangre, ¿verdad? Trabajamos todos para uno y uno para todos. Entonces, siempre estar en contacto, agradecerles todo el apoyo y comentar que sí, ¿verdad? En algunos momentos nosotros con algunos hospitales mantenemos comunicación con respecto a los donantes atendidos, a veces no solo con los tatuajes, sino que con otro tipo de componentes, ¿verdad? Y recordar pues que realmente nos debemos a los pacientes, la seguridad de los pacientes es importante para nosotros y seguir trabajando por una cultura de donación altruista, ¿verdad? Ha sido un gusto estar acá y un saludo a todos los colegas y amigos. Bueno, aquí también nos mandaban un saludo desde la Cruz Roja Salvadoreña, también un tema cuestionable, donantes con diabetes. Los donantes que tienen diabetes mellitus pueden donar si están compensados, porque realmente nosotros lo que buscamos es los glóbulos rojos, las plaquetas, y entonces eso es algo que se puede dar en las charlas, ¿no? Informativas también. Aquí Patricia Merino nos manda muchos saludos. Quizás despedirnos y decirles que esperamos que pasen una muy feliz vacación de esta semana que viene. Igual recuerden tomar las medidas de precaución con los vehículos, si van a salir a algún lado. Recuerden cerrar las llaves de gas propano en la casa, desconectar la electricidad para prevenir los incendios. Estaba tan bonita la charla que no sentimos, pero tembló. Un pequeño movimiento de 4.6. Recuerden que estamos en el Valle de las Hamacas igual y por lo tanto siempre tenemos que guardar las medidas de precaución. Así que desde la Red Nacional de Bancos de Sangre, muchas bendiciones.